Hablaremos un poco hoy de Herman Melville, un gran escritor y un misterioso escritor. Su vida es misteriosa, ¿no? Nadie ha explicado satisfactoriamente, aunque muchos lo han intentado, por qué el autor de una novela notable como Moby Dick, que él escribió cuando tenía 32 años, no escribió casi nada en los 40 años siguientes de su vida. Y pocos han podido comprender por qué un navegante y un escritor de su estirpe pudo pasar sus últimos 19 años en un empleo monótono de inspector de aduanas. Bueno, me gustaría, pero en todo caso ha llamado la atención de sus biógrafos. Melville fue un hombre que sufrió mucho. Dice Borges que hay escritores cuya obra no se parece a lo que sabemos de su destino. Este no es el caso de Melville, que padeció rigores, soledades, que serían justamente la arcilla de su literatura, la arcilla de los símbolos, de sus alegorías. Nació en New York en 1819, era hijo de un importador calvinista de mercancías generales que un día se fundió. El padre murió cuando Melville tenía 13 años y dejó a su, cuando Herman, ¿no? Y dejó a su familia en una situación económica espantosa. Y esta pérdida de posición fue algo que lo mortificó mucho a nuestro amigo. Fue oficinista en un banco, fue maestro, fue mozo. A los 19 años se fue de los Estados Unidos, llegó a Liverpool y se embarcó en un ballenero que navegaba por los mares del sur, o que iba a navegar por los mares del sur, ya que si navegaba por los mares del sur no se ve bien cómo pudo hacer para abordarlo en Liverpool. Cuando la embarcación llegó a las Islas Marquesas, que ahora forman parte de la Polinesia francesa, Melville y un compañero abandonaron el ballenero. Se espiantaron porque parece que el capitán era muy duro con su gente. Melville y su amigo vivieron entre los nativos, pero sucedía que los nativos eran un poco caníbales. Y si el capitán era duro con su gente, ya se sabe cómo se las gastan los caníbales. El caso es que eludieron en varias oportunidades tentativas de estos señores, tentativas de devorarlos para hacer sacrificios. Melville incluso aprovechó algún momento que no se lo querían comer para enamorarse de una joven de la región, y luego de una temporada de 100 días con ella, sintió nostalgia o miedo de ser comido y aceptó un contrato para trabajar en un ballenero australiano que había tenido el buen tino de pasar por allí. Ese viaje del ballenero australiano no duró mucho porque hubo un motín y Melville formó parte de ese motín. El motín fracasó y lo desembarcaron en Tahití para meterlo en cana. Lo pusieron en la cárcel, pero escapó de la cárcel. Anduvo vagando entre los isleños de Tahití y durante esos días tomó unas primeras notas que después vinieron a servirle para sus escritos. En Tahití pudo incorporarse a la tripulación de otro ballenero. Esta vez su trabajo fue el de arponero. Se rajó del barco en Hawái y poco después comenzó el último tramo de su viaje de regreso. Y cuando llegó a América en 1845 empezó a escribir. Dice, ahora voy a escribir una novela. Primero apareció Typee, una novela sin alegoría, basada en las experiencias vividas en los mares del sur. Después escribió White Jacket, que hablaba acerca de la crueldad existente entonces en la Marina americana, y que fue causa directa de la eliminación de los azotes como forma de castigo. Y después llegó nomás Moby Dick, en 1851. ¿No? Melville empezó a escribirla, esa novela, como un mero recuento de las antiguas historias de marineros sobre una ballena descomunal llamada Mocha-Dick. Borges dice que es una novela infinita. Página por página, el relato se agranda hasta usurpar el tamaño del cosmos. Al principio, el lector puede suponer que su tema es la vida miserable de los arponeros de ballenas,
Luego, que el tema es la locura del capitán Ahab, ávido de destruir a la ballena blanca, y luego que la ballena y Ahab y la persecución que fatiga los océanos del planeta son símbolos y espejos del universo. Para insinuar que el libro es simbólico, Melville declara que no lo es, enfáticamente. Decía que nadie considere a Moby Dick una historia monstruosa o, lo que sería peor, una atroz alegoría intolerable. No estoy tan cierto de este juicio, que las declaraciones de un autor deban ser tomadas de un modo mecánico como insinuaciones de la verdad opuesta, es al menos una audacia. Lo que puede en tal caso uno hacer es no estar de acuerdo en absoluto con Melville y decir que se equivocaba, y no que intentaba sugerirnos el carácter alegórico de la novela, precisamente negándolo. Me hace acordar aquel dicho que pretende, o aquella cita que pretende demostrar el viaje a Roma de Pedro. Pedro en una carta, Pedro jamás dice en ningún lado que va a ir a Roma, pero sí dice que va a ir a Babilonia, y todos dan por cierto que cuando dice Babilonia dice Roma. Tendría más sentido quizá porque cierto es que Babilonia era el emblema del pecado, del vicio y de la perdición, y Roma también lo era. Pero resulta una metodología de interpretación, ¿no?, un poco audaz. Pero en este caso, lo cierto es que sí, es verdad que Moby Dick es una alegoría, que en broma. Para que al tipo no le gustara que fuera una alegoría, que, no sé, uno no siempre escribe lo que quiere, y peor, uno no siempre alcanza a comprender lo que ha escrito. Por eso los que analizan las obras no son los autores, sino otros. Bien, la connotación habitual de la palabra alegoría parece haber ofuscado a los críticos. Todos prefirieron limitarse a una interpretación moral de la obra. Forster, el famoso investigador de la antigüedad alejandrina sería mejor, escribió: angostado y concretado en palabras, el tema espiritual de Moby Dick es más o menos este: una batalla contra el mal, prolongada con exceso o de manera errónea. Algunos estuvieron de acuerdo con Forster. Borges dice que el símbolo de la ballena es menos apto para sugerir que el cosmos es malvado que para sugerir su vastedad, su inhumanidad, su bestial o enigmática estupidez. Chesterton, en alguno de sus relatos, compara el universo de los ateos con un laberinto sin centro. Tal es el universo de Moby Dick. Un cosmos, un caos, no solo perceptiblemente maligno, como el que intuyeron los gnósticos, sino también irracional. Para más datos eruditos, se ha dicho que Moby Dick está redactado en un dialecto romántico del inglés, un dialecto vehemente que alterna y conjuga procedimientos de Shakespeare y de Quincy, y Brown y de Carlyle. Después de que apareciera una obra llamada Pierre en 1852, la capacidad de Melville, la capacidad creadora, quiero decir, parece haber terminado. Produjo algunas poesías y algunos cuentos, casi todos olvidados. En verdad, su popularidad nunca llegó a ser notable. Tuvo que pagar de su propio bolsillo la edición de sus últimas obras. Una novela corta, Billy Bob, no fue publicada hasta 33 años después de su muerte. Billy Bob. Los problemas financieros lo abrumaron. Tuvo una terrible tragedia en su vida. Tenía 2 hijos, uno se suicidó y el otro se las tomó del hogar y no lo volvió a ver nunca. Empobrecido, trató de obtener un empleo en el Estado. En 1866 fue elegido como inspector de aduanas en la ciudad de Nueva York, empleo que mantuvo, como dijimos al comienzo, durante 19 años.
Cuando murió en 1891, un solo diario se molestó en publicar su obituario. Fue amigo de Nathaniel Hawthorne, que quizá fue su único amigo ilustre. La crítica descubrió a Moby Dick recién hacia 1920. En 1910, la 11ª edición de la Enciclopedia Británica consideraba a Melville un cronista de la vida marítima, y en la historia de Lang, de la literatura inglesa, no está. En 1912, en la edición del 14 tampoco. La ballena blanca y Ahab, dice Borges, tienen su lugar ahora en la heterogénea mitología que es la memoria de los hombres. Abunda en frases misteriosamente felices, dice Borges, y elige esta. El predicador de rodillas rezó con tanta devoción que parecía un hombre arrodillado y rezando en el fondo del mar. Melville tenía como Coleridge el hábito de la desesperación. Moby Dick es, de hecho, una pesadilla. Algunos dicen que Melville define un género que hacia 1919 reinventaría y profundizaría Kafka. El proceso, el castillo, América, son persecuciones infinitas en un mar infinito, pero me parece que la prefiguración de Kafka en Melville aparece no tanto en Moby Dick, o no tan evidentemente en Moby Dick, como en una breve historia, que es la otra de Melville, que escribió más o menos cuando estaba escribiendo Moby Dick, y que es Bartleby el escribiente. Hay allí también una prefiguración de Kafka, o mejor dicho, hay algo en ese relato que probablemente haya sido reiluminado y descubierto después de la aparición de Kafka. Hay obras que necesitan la luz de otro escritor y de otra obra para poder ser disfrutadas con mayor intensidad. Me parece que Bartleby, el escribiente, antes de Kafka debió ser menos atrayente que después. Kafka echa una luz ulterior sobre Melville, y me parece que es casi al revés, que no es que Melville haya prefigurado a Kafka, sino más bien es Kafka el que viene a posfigurar a Melville. Dedicamos esta charla a nuestro amigo Melville, y hay que leerse Moby Dick, que ya empieza fenómeno. Usted agarra el libro y empiezan todas las definiciones de ballena. Lo que se pensó en la historia y en los mitos, lo que se escribió y lo que se dijo acerca de las ballenas, acerca del leviatán, acerca de su tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza con eso. Todavía no empezó nada ahí. Hay que leérselo. Esta noche vayan y pídanle a su carillita el libro Moby Dick y léaselo. También pueden ver la película que pasa Hallmark, el canal ese, sobre la ballena Moby Dick, pero después de haber leído la novela, para darse cuenta de lo que era Melville, de lo que era Moby Dick y de lo que es la televisión. Hemos ido, ¿qué tiene algún otro? A todos los balleneros. Ya no hay balleneros. Entre Pergolini, los de Greenpeace y todo eso, ya uno no puede salir a cazar una ballena que ya veían en el teléfono. Ya lo tienen Claro. Pero la novela, incluso Moby Dick, está prohibida por Greenpeace. Pero algo de lo que uno me parece se entera en esa novela es de que en el siglo XIX casi todas las lámparas que ardían en Occidente lo hacían merced al aceite de ballena.
que era más usada que el gas, que el querosén y naturalmente que la electricidad. Así que era indispensable cazar ballenas para iluminarse. Por suerte después apareció la lamparita, apareció Edison, aparecieron los queroseneros y todo ese tipo, pero era mejor que el petróleo, dice, el aceite de ballena, ardía mejor. No sé, yo nunca tuve una lámpara de aceite de ballena, pero eso es lo que dicen, incluso lo que dicen los que venden aceite de ballena. Ahí, claro. Bueno. Y entonces para las ballenas, qué sé yo, nuestro mensaje ecológico, délo por hecho. Sí, está bien, estamos a favor de la ballena. ballena. Ya está suficientemente esclarecido. Hemos ido a la discoteca a buscar discos que estuvieran en contra de la caza de ballenas. Ajá. Muchos, ¿verdad? ¿No? Ninguno en realidad. Y ahí aparecieron los enemigos del tango a decir que cómo era posible que el tango no se ocupara de la caza de ballenas, o que no tuviera ni una sola palabra que decir en contra de los pérfidos japoneses que cazan ballenas. Y es verdad, sí, es verdad. Yo quise arguir, pero mis argumentos fueron pocos. Que un calavera en medio del baile orgiástico del Armeronville o del Tabarís mal podía pensar en ballenas. No se me escuchó. Excusas. Entonces busqué tangos con barcos y hay miles. El que más me gusta es Mañana zarpa un barco, que en solo de piano será interpretado por Juan Trepiano. Ahí podemos adivinar que ese barco era aquel que abordó en Liverpool nuestro amigo Melville. Podemos convencernos de que ese barco es en verdad un ballenero. Va a costar un poco, pero Bueno, un poco de esfuerzo. pero hay que tener un poco de esfuerzo. Juan Trepiana, nuestro pianista de cabecera, Mañana zarpa un barco de Lucio de Mar. Adelante.